aquellos, como lo dijo el profe Julián ahora hace un momento, aquellos que por supuesto ya ejercen, ya son profes, la práctica de la evidencia, la práctica del ejercicio basada en la evidencia va a ser fundamental. La práctica basada en la evidencia nace en la medicina, hace ya unas décadas, por allí unos teóricos dijeron, unos autores, unos investigadores dijeron, bueno, necesitamos ir a otro nivel porque antes la medicina se practicaba un poco a partir de las experiencias, a partir de la pericia del médico, a partir de los datos anecdóticos que se van recolectando a lo largo precisamente de las experiencias, ¿no?, que tienen los médicos con sus pacientes y demás. Y a partir de ello, pues empiezan a basar su práctica en lo que dice la evidencia científica, en lo que dicen las investigaciones, en lo que dicen los estudios científicos. Y en la época actual, ¿no?, esto ya se ha trasladado a otras disciplinas, como por ejemplo el entrenamiento deportivo. Y ahí es donde viene precisamente la práctica de ejercicio basada en la evidencia. Ahora inclusive muchos influencers hablan de sus recomendaciones basadas en la evidencia científica. Sin embargo, por supuesto, hay que tener una pericia para poder interpretar la evidencia científica. No es solamente tomar los resultados de un estudio aislado, de un estudio individual, leerle el resumen, leer las conclusiones y extrapolar, no, porque la evidencia científica significa un conjunto, ¿no?, de estudios, cada estudio es una pieza del rompecabezas, y cuando nosotros vemos un estudio y tomamos sus resultados, nosotros tenemos que ver cómo esos resultados encajan en ese cuerpo de literatura científica. Por allí algunos resultados serán emergentes, otros resultados apoyarán ya lo que se está viendo desde la evidencia científica en el área del entrenamiento deportivo, del ejercicio físico. Entonces la práctica basada en la evidencia en el ejercicio, en el entrenamiento deportivo, trata principalmente de dos componentes. Ahí, como lo vemos en la presentación, las primeras decisiones nosotros las podemos tomar en base a la evidencia científica. Por supuesto, no todas las decisiones en el entrenamiento físico las vamos a poder tomar en base a la evidencia científica, porque la evidencia científica, los estudios, nos dan siempre los resultados en promedios, en media, en la media de una población. Y siempre cuando nosotros miramos, analizamos un estudio, en los estudios nosotros vamos a ver los datos generales que se presentan en medias, en promedios, etcétera, pero si nosotros analizamos los datos individuales, siempre vamos a ver personas que están fuera de la media, por encima, por debajo. Y en la realidad, en el campo, nosotros nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, por lo tanto, no todas las decisiones las podemos tomar en base a la evidencia científica, pero sí podemos tomar por lo menos las primeras decisiones, porque ya en base a varios estudios uno puede ver recomendaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde nos hablan, por ejemplo, de realización de ejercicio para obtener mejoras en la salud de 150 a 300 minutos de ejercicio de resistencia de moderada intensidad o de 75 a 150 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa, ¿no? Esas son recomendaciones basadas en la evidencia y nosotros podemos tomar las primeras decisiones en base a eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos y debemos ser rigurosos, y para ser rigurosos necesitamos recolectar la mayor cantidad de datos posibles. Entonces no solamente nos podemos basar en los datos de las experiencias previas, en los datos que recolectamos en las evaluaciones iniciales con el atleta, el deportista, el paciente, el usuario, sino que debemos también recolectar
esos datos, esas recomendaciones en base a la evidencia científica. Entonces ahí ya tenemos una gran cantidad de datos que podemos recolectar para iniciar la planificación, la programación y la prescripción de ejercicio físico en diferentes ámbitos. Entonces, esas primeras decisiones, por supuesto, las podemos basar en evidencia científica, en la mejor evidencia disponible, y para eso son importantes las revisiones sistemáticas. Y luego, al transcurrir el programa de ejercicio, va a ser necesario, por supuesto, monitorear constantemente a través de lo que llamamos evaluación y control, y a partir de ello nosotros vamos ajustando lo que nos dice la evidencia científica con las características individuales de cada persona, ¿no? Del atleta, del deportista, del paciente, del usuario. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Y hay que tener en cuenta también las limitaciones de la investigación. La investigación científica tiene ciertas limitaciones, ¿no? Que podemos ver allí algunas. Hay errores, por supuesto, de los tratamientos estadísticos, ¿no? Porque son seres humanos de todas maneras los que hacen ese tipo de cosas, y los seres humanos pues nos podemos equivocar. El alto volumen de publicaciones. Hay una gran cantidad de investigaciones que van saliendo día a día. Nuestro cerebro no alcanza a recolectar toda esa información, y allí son importantes las revisiones sistemáticas porque nos ayudan a sintetizar ese gran volumen de investigaciones. Conflicto de intereses, por supuesto, esto digamos que es más recurrente cuando hablamos, por ejemplo, de suplementación, cuando hablamos de investigación en nutrición, donde por supuesto algunas empresas que fabrican suplementos y demás, ayudas ergogénicas, etcétera, pueden por supuesto financiar algunas investigaciones, y eso ya introduce conflictos de intereses en los estudios. Sin embargo, nosotros en la parte de abajo de los artículos, de los papers, nosotros podemos encontrar un ítems que antes de las referencias bibliográficas que dice conflictos de intereses, y por ética de la investigación el investigador debe colocar allí si tiene o no tiene conflictos de intereses. El manejo de hipótesis ahorita es controversial. Las hipótesis pues históricamente han sido parte del método científico, la realización de hipótesis. Sin embargo, como las hipótesis son una afirmación, algunos autores dicen introduce de una vez sesgos confirmatorios. ¿Qué son los sesgos confirmatorios? Que se introducen las creencias, las subjetividades que puede tener el investigador, porque es un ser humano. El investigador es un ser humano, y al ser un ser humano pues también tiene sus creencias, y esas creencias pueden introducir subjetividad, y eso se puede introducir a partir de las hipótesis, y por eso ahora se recomienda más hacer, en vez de hipótesis, preguntas de investigación. Y por supuesto la introducción de sesgos. Hay una gran cantidad de sesgos, ya hablamos del sesgo confirmatorio, sesgos de publicación, ¿no? Que se pueden introducir dentro de las investigaciones. Todo eso habrá que analizarlo para interpretar de manera adecuada un estudio científico. Vamos a la siguiente diapositiva. Tener en cuenta la evidencia científica. Aquí tenemos la pirámide de la evidencia, y la pirámide de la evidencia, pues como vemos allí a grandes rasgos, la opinión de los expertos está más abajo. Tenemos los reportes de casos, tenemos los estudios observacionales, que ahí entran los estudios de cohorte, y por supuesto los ensayos controlados aleatorizados, que son el gold estándar para, digamos que encontrar causalidad entre dos variables, ¿no? Como por ejemplo, una modalidad de ejercicio físico tiene efecto sobre la prevención o el tratamiento de una enfermedad o sobre algunos marcadores de salud. Allí se puede ver esos resultados a través de los ensayos controlados. Y en el pico
de la pirámide de la evidencia, pues están las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que por supuesto sintetizan la evidencia científica. En la siguiente diapositiva vemos, por ejemplo, una nueva forma de pirámide de la evidencia donde las revisiones sistemáticas son la lupa, ¿no? Porque en realidad las revisiones sistemáticas no solamente los investigadores buscan los estudios, los recopilan, hacen todo un protocolo estandarizado para ello, sino que también critican, analizan, califican los estudios. Cada uno de los estudios lo califican y a partir de allí es que pueden sintetizar la evidencia de una manera muy robusta. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos brevemente a mirar este estudio, efectos del ejercicio en la función cognitiva en adultos mayores, una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Vamos a ver cinco cosillas, cinco o seis cosillas que son interesantes ver en este tema, para poder precisamente tener en cuenta cosas, elementos en las revisiones sistemáticas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí vemos, por ejemplo, primero lo que tenemos que tener en cuenta al leer una revisión sistemática con metaanálisis son los criterios de inclusión y exclusión. Allí, por ejemplo, vemos los criterios de inclusión e inclusión en ese trabajo, ¿no? Eso nos dicta ya en dónde nosotros podríamos aplicar los resultados. Vamos a la siguiente diapositiva. Tipo y número de estudios, aquí como vemos un diagrama de flujo donde los investigadores al final, luego de todo un protocolo, logran obtener 21 estudios, ¿no? Y esto también es a partir de los criterios de exclusión e inclusión. Vamos a la siguiente, calidad metodológica de los estudios, como les dije anteriormente, se califican, ¿no? Se califican los estudios, aquí tenemos una tabla del mismo artículo, de la misma revisión sistemática, donde se califica el estudio, se mira cómo se hizo la aleatorización, se califican los diferentes sesgos, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente diapositiva, también tener en cuenta el nivel de heterogeneidad, es decir, los estudios, sobre todo los estudios en entrenamiento deportivo, en ejercicio, son muy heterogéneos porque pues, muchos investigadores, entrenadores van a aplicar, aunque sea una misma modalidad de ejercicio, diferentes formas de aplicar esa intervención de entrenamiento, diferente volumen, intensidad, frecuencia, etcétera, etcétera, y por lo tanto los estudios van a tener, por supuesto, una heterogeneidad. Vamos a la siguiente diapositiva, intervalos de confianza y tamaño del efecto. También es importante tener en cuenta no solamente la significancia, si es significativo el resultado, sino la magnitud de ese efecto y los tamaños del efecto y los intervalos de confianza, que aquí los vemos señalados en un ejemplo que tenemos allí del estudio. Bien, vamos a la siguiente. Y por último, metaanálisis. El metaanálisis es una forma estadística, ¿no?, cuantificable de sintetizar la evidencia. Las revisiones sistemáticas pueden o no tener metaanálisis. Depende, por ejemplo, de la heterogeneidad. Si hay mucha heterogeneidad entre los estudios, se complica un poco hacer un metaanálisis, pero si se puede hacer el metaanálisis, pues el metaanálisis nos permite combinar los efectos y de esa manera explorar de mejor, o no de mejor manera, pero sí de una manera cuantificable las diferencias. Bien, cuando no hacemos metaanálisis, lo que normalmente hacemos es una síntesis narrativa de los estudios, ¿vale? Entonces, eso es lo que les quería comentar en cuanto a revisiones sistemáticas y metaanálisis. Muchísimas gracias por su atención.